Muy buenas, hermanos. En este momento vamos a disfrutar de la palabra a cargo del hermano Luis Soto. Su prédica tiene por nombre Son como niños. Espero la disfruten mucho. Vamos a pasar primero a un momento de alabanza y adoración. Que Dios nos los bendiga. Está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí.
Espero que estén teniendo un excelente día. En este momento, para gloria y honra de Dios, nos disponemos a dar un pequeño mensaje de la palabra de Dios. Es un placer, un honor para nosotros poder estar aquí delante de ustedes a través de este medio. Esperamos que estén teniendo una excelente vida, un excelente día, esperando en Dios que todo esto que está pasando, no solo a nivel país, sino a nivel mundial, traiga algo nuevo en nosotros, un nuevo despertar, un nuevo avivamiento dentro de la vida de nosotros. Entender que esto no se escapa del control de Dios, que Él sabe que esto tenía que pasar, sabe que iba a pasar y que todo está en completo control. El título del tema de hoy es un poco cómico, ahí quizás los que ven películas entenderán, quisimos dar un enfoque así más o menos, y es son como niños. Queremos dar un pequeño versículo que Jesús nos hablaba, una de las partes muy importantes para comprender qué era lo que Jesús quería que nosotros supiéramos, una parte esencial para poder llegar a esa anhelada salvación. Y fue algo que salió de la boca de Jesús. No fue cualquiera que lo dijo, sino el mismo dador de la gracia, el mismo dador de la misericordia, el mismo aquel que se derramó en la cruz del Calvario por nosotros, fue el mismo que lo dijo. Entonces vamos a orar para entrar de lleno en lo que es el tema. Señor, te damos gracias por permitirnos compartir este momento con cada una de las personas que nos escuchan. Señor, en este momento nos disponemos ante ti como vasos, como instrumentos de tu gracia, para que puedas llevar tu palabra, para que puedas, Señor, poner palabras en mi boca que quieras transmitir a los demás. Te damos gracias, Señor, porque el honor y la gloria son tuyas, por todo lo que se hará y por todo lo que se dijere. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El tema de hoy, como decíamos, son como niños. ¿Y por qué son como niños? Más adelante veremos ciertos puntos de lo que Jesús nos decía en Mateo 18:3, que dice: la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Jesús dijo esto: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y muchas veces ignoramos esta pequeña parte importante de la Biblia. Pero Jesús nos dijo que si no nos hacíamos como niños, no entraríamos en el reino de los cielos. ¿A qué se refería Jesús cuando nos decía que teníamos que convertirnos como niños? No podemos volver al pasado, no podemos quizás tener la misma inmadurez que cuando éramos niños, no podemos comportarnos como éramos niños, pero lo que quería darnos a entender era la emoción, el sentimiento, todo aquello que se encuentran en los niños, que producen amor, que producen tranquilidad, perdón, que es lo que veremos a lo largo de esta prédica. Eso era lo que Jesús quería que nosotros entendiéramos cuando Él nos pedía que fuéramos como niños. Dios desea que nuestro corazón sea como niño, que seamos capaces de perdonar como lo hacen los niños, que seamos capaces de tener esa sensibilidad que quizás vamos perdiendo con el tiempo. Y con eso entramos al primer punto. Dice: un niño todo lo cree, por todo se vislumbra, todo lo asombra, todo le impacta. Y esto lo podemos ver a lo largo de quizás muchas veces hemos trabajado con niños en escuela dominical o hablándoles, y les contás una historia de la Biblia y se la puedes contar 3, 4, 5 veces y les parece impactante, les sigue pareciendo el mismo cautivador. Pero quizás muchas veces nosotros, conforme pasan los años, vamos perdiendo esa capacidad de asombro, esa sensibilidad. Entonces quizás leemos la palabra, pero decimos: eso ya yo me lo leí, eso ya yo me lo sé, otra vez esa prédica, otra vez sobre eso. Entonces vamos perdiendo esa sensibilidad a la palabra, vamos perdiendo esa sensibilidad a Dios, y ya después quizás lo que Dios nos quiere mostrar a través de la palabra ya no nos asombra porque creemos que ya lo sabemos. Entonces vos puedes contarle, los que son padres me imagino que saben, puedes contarle una historia súper que a vos te va a parecer ilógica, te va a parecer aburrida, pero a un niño le va a cautivar, a un niño lo va a atraer, porque tienen esa sensibilidad, esa capacidad de no decir yo lo sé todo. Entonces esa es una de las cosas que creo muy importantes para vivir en nuestra vida cristiana, que debemos de imitar de los niños. El saber que Dios a través de un versículo nos puede hablar de muchas formas, nunca creer que sabemos todo, y saber que
que debemos de asombrarnos, porque a veces esperamos que Dios nos se manifieste en grandes formas, se manifieste de una forma como lo hacía quizás en los tiempos de Moisés, abriendo el mar y tantas otras cosas importantes. Esperamos que Dios se manifieste de esas formas para poder asombrarnos, cuando no sabemos que ya con despertar es algo en lo cual deberíamos de asombrarnos, que el aire, cómo funcionan nuestros órganos, cómo funciona toda nuestra vida, ya es algo asombroso, la naturaleza es algo asombroso. Y en esos pequeños detalles Dios es asombroso, pero muchas veces no lo notamos por lo mismo, porque esperamos que Dios se manifieste de formas muy sobrenaturales. Muchas veces con el pasar de los años perdemos eso, perdemos esa capacidad de asombro. Necesitamos que Dios se manifieste en grandes maneras para poder creer o asombrarnos. Esta falta o incapacidad de asombro o impacto se puede reflejar a la hora de leer las Escrituras, donde hay historias tan profundas, asombrosas, pero lo que hacemos es el preguntar el por qué o para qué, y la incredulidad se apodera de nosotros. Este es otro punto muy importante. Con el pasar de los años o quizás con el aprendizaje, todo es el por qué, para qué, por qué. Entonces vemos las historias de la Biblia, vemos a un Job, la historia magnífica de Job, y quizás cuando iniciábamos o cuando estaba ese primer amor o cuando éramos niños solo veíamos eso, ¿no? Job, el hombre que sufrió, fue fiel a Dios y Dios le recompensó, y nos asombraba, nos enamoraba y nos maravillaba ese Dios. Pero quizás con el pasar de los años y el tiempo nos preguntamos el por qué. ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios dejó? Y quizás no desde un punto para saber nivel espiritual, sino desde un punto más humano, más ¿por qué lo permitió? ¿Por qué si Él era Dios y Él era un hombre fiel? ¿Por qué permitió? Y esto muchas veces nos lleva a la incredulidad. Entonces vos le contás una historia a un niño sobre algo X y él te la cree, te la compra, pero muchas veces nosotros con el tiempo perdemos esa sensibilidad. Dice, y esto es un detalle muy importante, un niño todo lo perdona sin rencores. Y es que los que tienen niños o los que fuimos niños, sabemos el momento donde quizás estábamos compartiendo con muchos niños y de repente vemos una pelea con otro, nos peleamos con alguien y a los 2 minutos fue como que no pasó nada y seguimos jugando sin rencores, y al siguiente día lo mismo, quizás volvíamos a pelear con alguien en 3 minutos y seguíamos jugando igual. No hay chance en el rencor para los niños. Y eso es algo que nosotros como personas adultas deberíamos de entender. ¿Cómo reaccionamos ante las personas que nos lastiman? ¿Cómo reaccionamos ante los pleitos? Hay rencor en nuestros corazones. Podemos compartir después con esas personas. Los niños tienen esa hermosa capacidad. Quizás tienen un pleito 2, 4 minutos, 5. Siguen jugando como si nada haya pasado. En cambio nosotros quizás con el pasar de los años vamos endureciendo nuestros corazones. Entonces ante esos pleitos, ante esas cosas, quizás ya no podamos compartir con esas personas, nos enojamos y el enojo sigue ahí y no tenemos la capacidad para perdonar rápidamente, que es algo que quizás los niños sí tienen, y que por lo mismo Jesús decía, conviértanse como niños, porque el ser como niños en esa parte nos permitirá el perdonar rápidamente. Mateo 6:14 dice que si nosotros no perdonamos, si nosotros no somos capaces de perdonar, Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros. Si estamos con envidias, con pleitos en nuestros corazones, con enojos a nuestros hermanos, y vamos en las noches a pedir perdón a Dios, estamos haciendo muy poco, porque también debemos perdonar nosotros. Para que Dios nos perdone es necesario nosotros dar ese perdón, lo merezcan las otras personas o no. Esto es algo que sin duda es lo más hermoso, sin duda el factor más principal por el que Cristo nos dijo que teníamos que hacernos como niños. Cuando un niño pelea con otro, a los pocos minutos está jugando de nuevo. En ese corazón no hay espacio para el rencor. En pocos minutos olvidan lo que pasó y siguen jugando juntos. Pero ¿y los adultos? Ahora te invito a decir, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está mi corazón ante personas que quizás te lastiman? Personas que quizás con un comentario que quizás no querían lastimarte, pero sentiste que lo hicieron. ¿Cómo está tu corazón? Hay raíces de amargura, hay pleitos,
¿cómo está? Te invito a que en tus momentos de oración le digas a Dios que te ayude a tener esas emociones, sentimientos como los niños, tener esa capacidad de perdonar, tener esa capacidad de decir, no pasa nada, sigamos avanzando. Un niño es sensible. Y aquí quiero contar una pequeña historia de mi hermana. Se llama Marvelyn, para ese entonces tenía unos 6 años. Mi mamá tuvo un quebranto de salud, entonces fuimos al hospital. Yo no estaba con ellos fueron. Mi mamá me llamó a mí para contarme cuando pasó el momento. De repente, ya cuando se mejoró de salud, estaban afuera del hospital, era de madrugada, a las 3 de la mañana. Le tuvieron que llevar a mi hermana porque no había con quién dejarla, ellos viven aparte. Mi hermana, estaban afuera del hospital, eran las 3 de la madrugada, estaban ahí esperando para poder irse. Mi hermana tiene 6 años y en eso ella ve pasar una anciana. Mi mamá es que calcula unos 87 años, bastante quebrantada de salud, se veía bastante mal, caminando sola. Y dice mi mamá que de repente ella ve a mi hermana llorando. Y mi mamá le pregunta que por qué está llorando. Entonces mi hermana llega y le dice, de 6 años, le dice, es que ¿por qué esa señora anda sola? ¿Por qué anda sola? ¿Por qué nadie la acompaña? Le empezó a preguntar a mi mamá que si ya ella ha comido, que qué tiene, que por qué está así sola a estas horas. Y mi mamá en ese momento también se puso a llorar, ahí me llamó para contarme lo que había pasado y yo me quedé asombrado. Yo dije, wow, como muchas veces nosotros, quizás con los años, quizás con tantas cosas en la carrera de la vida, perdemos esa pequeña capacidad de sensibilidad del entorno que nos rodea y decir, mira, ¿qué está pasando con las personas? ¿Qué es lo que están viviendo? Y una niña de 6 años tuvo esa sensibilidad para decir, ¿será que esa señora ya comió? ¿Será que esa señora tiene algo? ¿Por qué ella está sola? Y son cosas que están en los corazones de los niños y quizás muchos corazones de nosotros están, pero a veces el corre-corre de la vida, el corre-corre diario, tantas cosas nos impiden eso. Y quizás puede ser, no sé, el afán, el amor al dinero a veces, de no querer darle algo a alguien, una comida o algo. Pero debemos de convertirnos como esos niños, ver esas cosas y ver qué es lo que realmente quiere Dios. A veces pienso que quizás esos niños ven las cosas como realmente Dios las ve. Un niño ama y siente seguridad al estar con su padre. Un niño puede tener muchas cosas. Un niño quizás se siente solo cuando no está con el padre. Los niños se sienten seguros cuando están con sus padres. Temen profundamente saber que están solos y aún peor, a oscuras. Pero en algún momento de nuestras vidas, esa seguridad de padre ahora pasa a ser el viejo ese. En algún momento cuando hemos sido niños, pues que hemos tenido la gran bendición de Dios de tener padres, en algún momento cuando estamos niños vemos que esos brazos de papá, esos brazos de mamá nos producen seguridad, nos hace resolver cualquier problema, nos hace creer que son unos superhéroes que están ahí, que cualquier problema lo pueden resolver. Pero en algún momento vamos creciendo y más que todo en la adolescencia, cuando entra esa etapa, ¿no?, de rebeldía, el superhéroe aquel pasa a ser el viejo, la vieja necia esa. Y a veces, muchas veces somos lo mismo con Dios. Sentimos la seguridad cuando estamos en los brazos de Dios, sentimos cómo nos abraza, cómo nos da tanta paz. Pero en algún momento cuando empezamos a caminar y vamos teniendo quizás esa misma pérdida de capacidad de asombro, pérdida de sensibilidad, ya Dios pasa a ser como el necio ese, como el que no me deja hacer esto, el que no puedo hacer esto y esto y esto y esto. Debemos ser como niños. Yo me acuerdo que cuando yo veía venir a mi papá desde la esquina, yo salía corriendo y me gustaba abrazarlo y mi papá me abrazaba y me alzaba y yo sentía como si todos mis problemas del día se acababan, como si ahí encontraba el remedio
a todos mis dolores, a todo lo que quizás había pasado durante el día. Y aunque era un niño, ya uno percibe cosas. Y es precisamente eso lo que Dios quiere con nosotros, que corramos a los brazos de Él, doblar nuestras rodillas, que Él nos abrace y sentir cómo todo ese dolor del día, cómo todo ese trajín, ese cansancio se va a través de nosotros correr a los brazos del Padre. Muchas veces somos así con Dios. Llegamos a un punto donde perdemos aquello que solo encontramos en Él. Y ahora todo lo que nos pida nos molesta. Debemos correr a sus brazos, anhelarlo. Siguiente punto dice, como punto de cierre, un niño no sabe lo que hace. ¿Cuántos hemos escuchado muchas veces esa palabra? Déjelo, es un niño, no sabe lo que está haciendo. Hay una cierta edad, de un promedio de más o menos desde los 0 hasta los 6 años, donde verdaderamente se dice que un niño verdaderamente no sabe lo que hace. Desde 7 en adelante percibe lo que hace, pero no discierne entre lo bueno y lo malo. De los 12 a los 16 años sabe lo bueno y lo malo, sabe lo que, pero no sabe las consecuencias que va a traer. De los 18 para arriba se percibe que ya la persona entiende lo bueno y lo malo y sabe que eso trae consecuencias. Pero hablemos de esa etapa de los 0 a los 6 años, donde verdaderamente se dice que un niño no sabe lo que hace. Jesús dijo en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y hablando a veces en la iglesia, una vez en una prédica que el Señor me dio, a veces creemos que esas palabras fueron únicamente para las personas que se encontraban ahí, pero esas palabras siguen vivas aún para el día de nosotros de hoy. Esas palabras siguen vigentes para cuando usted y yo pecamos y Dios nos ve a través del Hijo. Dios no lo ve a usted, no me ve a mí. Dios ve al Hijo. Dios ve a Jesús, ve al Verbo crucificado. Es Jesús diciéndole: Padre, no lo mires a Él, mírame a mí. Es Jesús diciéndole a Dios: Él no sabe lo que hace. Y quizás muchas veces sí sabemos, nos hagamos carebarlo, sí sabemos lo que estamos haciendo, pero no a plenitud. Pues si usted y yo fuéramos por 3 segundos, ya sea al cielo o al infierno, te aseguro que usted y yo no vendríamos a este lugar igual. Por eso quizás Jesús, cuando Dios nos ve fallando, Jesús es el que dice al Padre: no lo veas a Él, Señor, mírame a mí, Padre. Él no sabe lo que está haciendo. Precisamente debemos de convertirnos como niños y saber. A veces queremos ganar el amor de Dios a través de obras, queremos ganar el amor de Dios a través de ejercer un ministerio, queremos hacer muchas cosas y nos olvidamos de la relación. Corremos y corremos a hacer obras y obras, creyendo que ahí vamos a ganar el amor de Dios. Y el amor de Dios no se puede ganar con obras, fue algo que fue dado por gracia. Y al querer ganar ese amor por obras, muchas veces despreciamos la gracia. Nos olvidamos, tal vez entonces fallamos y creemos que tenemos que hacer una obra para que Dios nos vuelva a amar. Cuando ahí está la gracia. La gracia fue el Hijo crucificado trayendo salvación, y que todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna. Muchas veces cometemos el error de pensar que Cristo, clavado en la cruz, dijo todas esas palabras para personas que solo estaban allí, pero también las dijo para usted y para mí. Crea. Hay algo hermoso y yo le doy gracias a Dios que Él me dio a mí desde un inicio. Es que muchas veces he tenido sueños, visiones a través de ministración, donde yo me veo con Él y yo siempre me veo como un niño. Siempre me veo como un niño. Me he visto en la mesa con Él comiendo, sentado como un niño. Me he visto con Él agarrado del brazo, como un niño. Siempre he tenido esa paternidad de ver a Dios como el Padre y yo como un niño. Que quizás muchas veces sí sé lo que estoy haciendo, sí sé que me van a traer consecuencias, pero sé que tengo un Padre que en mi debilidad me llama hijo, así como al hijo pródigo cuando éste se fue, despreciando todo lo que el Padre había hecho y volvió, no perdió el nombre, Él lo seguía llamando hijo. Y no importa
tú hayas hecho, lo que estás haciendo. Quizás todo este momento que estamos viviendo a nivel mundial, toda esta cuarentena, ha traído momentos de ansiedad, momentos de miedo. Quizás dejaron de orar, quizás dejaron de leer la palabra. Quiero decirte que Dios no te está reprochando nada, te está invitando a que vuelvas a intimar con Él, te está diciendo: hijo, porque eres hijo, no pierdes tu condición por lo que estás haciendo. Él te sigue viendo como un hijo. Quiero decirte que sigas adelante. En nuestros momentos de oración tomemos el tiempo para aceptar esa paternidad de Dios. Vete como un niño y ve a Dios como tu Padre. Acepta la salvación que tuviste a través de Cristo, la gracia que no se gana por obras. El amar a Cristo nos va a traer a hacer buenas obras, pero no vamos a ganar más por eso. Quiero invitarte a que en tus momentos de oración le digas a Dios que te deje ser como un niño, que empieces a nacer algo nuevo en ti, que te permita percibirte como un niño. Quiero invitarte a que perdones, a que sueltes. Te lo mereces ser libre. Le damos gloria y toda honra a Dios por este momento de palabra. Les invitamos a suscribirse al canal y esperamos en Dios que todo esto haya sido de bendición para la vida de ustedes. Que Dios los bendiga.